A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Las principales noticias del día. Titulares. Según la fiscal Diana Salazar, fue un show el juicio político al expresidente de la Judicatura. Mesa de Seguridad convoca a autoridades que deben evitar el tráfico de combustible. En agosto inicia la rehabilitación de la avenida Mariana de Jesús. En el segmento de opinión, el Consejo de la Judicatura y sus pendientes. En política internacional, baño de sangre. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, la Asamblea y sus animales, Hernán Pérez Luz, la justicia condenada. Noticias del día. Según la fiscal Diana Salazar, fue un show el juicio político al expresidente de la Judicatura. Como un show político calificó la fiscal general Diana Salazar a la comparecencia del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ante el Pleno de la Asamblea Nacional en el proceso de juicio político en su contra entre el martes y miércoles pasados. Terán se salvó de la censura porque no hubo los votos necesarios. Se alcanzaron 88 a favor y 43 abstenciones. Se requerían 92 a favor. Los que se abstuvieron fueron los correístas. El exfuncionario, que está procesado penalmente por la delincuencia organizada en el caso Metástasis y obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial, está detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. La fiscal general expresó que una cosa es el escenario político y otra el penal. En lo político no tengo nada que decir más que pudimos ver un show de un procesado en 2 delitos graves y que fue aplaudida y salvada por una organización política. Pero en el plano penal, agregó, no se puede decir cualquier cosa para que lo aplaudan o lo salven, sino que hay que presentar pruebas y la Fiscalía está lista para eso. Mesa de Seguridad convoca a autoridades que deben evitar el tráfico de combustible. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó con 6 votos a favor y 2 abstenciones una resolución que convoca a las autoridades responsables de seguridad ciudadana, protección interna y orden público para que expliquen las medidas adoptadas para evitar el tráfico de combustible. El objetivo de la cita es que los titulares de estos entes rectores informen sobre sus movimientos y actos de prevención desarrollados en los últimos meses para combatir el contrabando de combustibles en el Ecuador. La propuesta fue presentada por el ex correísta y ahora aliado de la bancada de Acción Democrática Nacional, Javier Jurado. Pero entre los argumentos para investigar el tema surge otra sospecha. Según los legisladores de ADN, este presunto desvío de combustibles puede ser usado además para favorecer al crimen organizado. El pasado 12 de julio, el gobierno de Daniel Noboa denunció a Álvarez, su hermano y otras personas naturales y jurídicas por presunta distribución ilegal de combustibles. Las comparecencias se empezarán a receptar en 15 días y por disposición de la presidenta de la Mesa de Seguridad, Inés Alarcón, serán públicas y no reservadas como proponía Jurado. Estas, las entidades que deben rendir cuentas por el tráfico, entre ellas está el Ministerio Rector de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, el Comandante General de la Policía Nacional, el titular del Ente Rector de Minas y Petróleos, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la Empresa Pública de Hidrocarburos EP Petroecuador, la Secretaría Anticorrupción, el Servicio de Rentas Internas. En agosto inicia la rehabilitación de la avenida Mariana de Jesús. En agosto, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOV, iniciará las obras de rehabilitación vial de la avenida Mariana de Jesús desde la avenida Amazonas hasta la avenida Mariscal Sucre, en un plazo de ejecución estimado de 75 días. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad y la seguridad vial en uno de los principales ejes de circulación de la ciudad.
Claudia Otero, gerente general de la empresa, indicó que esta intervención de más de $770,000 es crucial para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quito. La rehabilitación de la avenida Mariana de Jesús, además de reducir los tiempos de traslado, también disminuirá significativamente el riesgo de accidentes, creando un entorno más seguro y eficiente para todos, dijo. Previo a la intervención de obras, se establecerán mesas de trabajo interinstitucionales del municipio de Quito para implementar el plan de movilidad con la finalidad de organizar el tránsito por rutas alternas, la seguridad vial y peatonal del perímetro de influencia directa de los barrios de la República, Mariana de Jesús, Rumipamba, San Gabriel, La Granja, Ninguilla y Las Casas. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fausto Murillo, ex presidente del Consejo de la Judicatura, quien habló acerca de los criterios de la nueva administración del Consejo de la Judicatura. Veamos la nota. Para tratar, y usted lo ha señalado muy bien, en una panorámica general, y al escucharle, creo que van 5 presidentes del Consejo de la Judicatura en un periodo de 6 años que aún no termina. Eso da cuenta de que a la institución, que es el órgano de gobierno, no le han permitido tener una permanencia, una sostenibilidad de las gestiones. Y se han venido truncando, se han venido parando, y esto afecta, ¿por qué? Porque cada vez que asume una nueva autoridad se cambian las direcciones, lo fundamental, la parte operativa, y hasta que los nuevos directores asuman el conocimiento de los procesos iniciados de la institución, eso afecta. Eso a manera general, y por ello la ciudadanía debe pensar en instituciones más permanentes, que tengan la gestión, un plan, un proyecto de gestión y que le permitan hacer. Eso no ocurre. Pero bueno, volviendo a esta realidad ya actual, hay un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. No le conozco en lo personal, ni he seguido su trayectoria profesional. Veo que llega en medio de una expectativa y de muchos cuestionamientos. Lo que corresponde es, en primer lugar, legitimarse con sus acciones, con su gestión ante la ciudadanía, ante los judiciales y ante el Servicio de Administración de Justicia, el sistema de Administración de Justicia. Tiene en sus manos liderar hoy por hoy un proceso de selección de 10 jueces de Corte Nacional que está en marcha, y que yo me permito hacer un llamado a todos los ecuatorianos a estar vigilantes, ahora más que nunca, del desarrollo de la etapa de oposición de este concurso. Estamos hablando de que habrá la prueba teórica, un banco de preguntas que tiene que estar encriptado, que no puede filtrarse, que nadie puede tener información privilegiada para tomar ventaja y quizá obtener una nota en perjuicio de la legitimidad. Y por otra, una prueba de práctica de oposición que también tiene que ser absolutamente rigurosa. Solo quiero precisar, hay un comité de expertos ya designado. Hay que cuidar y hay que exigir que esos nombres valiosos que sí existen sean quienes le den esa garantía a la ciudadanía de que nadie le va a meter mano al concurso, y la responsabilidad de cada uno de los vocales con el nuevo presidente es precisamente darle a la ciudadanía esa respuesta de transparencia, de legitimidad y de objetividad. Eso es lo que más preocupa, ¿no? En manos de quién está la justicia, en manos de independientes, en manos de algún grupo político. Y Fausto, hablando de esto, bueno, eso es el temor que se tiene desde la ciudadanía, pero ¿cómo vemos de esta nueva autoridad de la judicatura, que también su elección fue un poco atropellada, porque recordemos que el CPCS primero eligió a Dunia Martínez, se da una reconsideración y medio que en gallos y medianoche aparece este señor que es abogado, que se conoce que ha elaborado los 4 últimos gobiernos y que en el 2014 fue incluso vocero de los hermanos Larrea Cruz, que son sus cuñados y hasta el 2018 estaban procesados por narcotráfico. ¿Y cómo vemos estas cartas con las que también viene la nueva autoridad de la judicatura? Hay principios y hay procedimientos que observan
en todos los países del mundo. Entonces, uno de aquellos es no tener conflicto de intereses, ni para ser designado juez, tampoco para ser designado autoridad administrativa o del órgano de gobierno de la función judicial. Ha sido de alguna manera comentado, observado esta trayectoria, este antecedente de quien ahora preside el Consejo de la Judicatura, pero como he dicho al principio, él tiene que con sus acciones de hoy o de anteayer en adelante demostrar que está por sobre los intereses profesionales o de alguna otra naturaleza, el interés de la institución, de la administración de justicia, del servicio público de administración de justicia, que si bien con los casos metástasis, purga, plaga, pantalla, etcétera, ha quedado en evidencia que ha permeado, ha penetrado la estructura criminal y ha cooptado a jueces, fiscales, autoridades máximas del órgano administrativo. Eso también evidencia de que hay que tomar el camino de recuperar, y aquí un mensaje a los servidores judiciales. Yo soy un exjudicial y me identifico con los judiciales buenos. Por favor, no se confundan, no hipotequen su dignidad, no dañen su buen nombre, pónganse del lado de la justicia, del lado de la legalidad, apártense de las tentaciones del crimen organizado, porque luego tendrán que asumir una posición de cinismo, de desvergüenza ante todo el país, ante toda la comunidad. Por favor, servidores judiciales, buenos servidores judiciales, cuiden su nombre, sirvan a la institución, honren la dignidad que están ostentando, mucho más si son jueces, fiscales, defensores, y también a los abogados en libre ejercicio. Honren la profesión, no dañen el sistema. María Dolores Miño, directora del Observatorio Derechos y Justicia, habló en Radio Sucesos acerca del reglamento para la selección del fiscal general. Escuchemos lo que dijo. Bueno, Milton, yo creo que la emisión de un reglamento, o mejor dicho, ya en términos más generales, el proceso de selección de fiscal en un país como Ecuador, en el momento en el que estamos atravesando, donde la delincuencia organizada y la corrupción están enquistados en los principales órganos de institucionalidad democrática del país, no es un tema menor. Tampoco es un tema menor cuando estos procesos son impulsados por un órgano que progresivamente ha ido perdiendo la confianza ciudadana hasta el punto que ya casi es un tema de rigor, que la mayoría de la población pide de alguna manera que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Entonces, el contexto en el que está ocurriendo esto es uno, donde han existido concursos recientes, donde se ha evidenciado que estos reglamentos han sido manipulados para favorecer a algunos candidatos, y donde los procedimientos dentro de los concursos han sido llevados con tanta desprolijidad que han generado por lo menos sospechas, por no decir repudio, por parte de la población. Entonces veamos, por ejemplo, lo que pasó con el concurso del Contralor. Es un concurso que demoró muchísimo, un concurso donde habían 2 reglamentos y ni los propios postulantes sabían cuál reglamento mismo se les aplicaba, finalmente plagado de denuncias, de acciones de protección, etcétera. Y lo mismo con el defensor público. En el concurso del defensor público, que no fue hace mucho, ocurre un poco de lo mismo, pero quizás con el factor diferenciador de que las personas que llegan, en realidad no había ninguna que sea idónea y que sea prueba. Entonces, lo primero es que cualquier concurso que se lleve hoy por hoy en el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a cómo se han ido llevando los otros concursos, tiene que despertarnos alarmas en el sentido de tenemos que estar vigilantes. Ahora bien, este reglamento, este primer borrador que se circula, efectivamente es algo que se va a discutir. Y por eso es que tenemos que estar pendientes, porque ya nos ha pasado en los anteriores concursos que por no estar pendientes en estas primeras etapas, luego las consecuencias de esa falta de fiscalización terminan en la designación de gente totalmente indeseable. El día de ayer, el presidente del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Fantoni, indicó en una entrevista que le hicieron esta misma pregunta, que en realidad este es uno de muchos borradores que se estarían tratando, es decir, no solo es este, parecería ser que hay varios. Y que no se va a decidir todavía.
Pero eso yo creo que debería prendernos todavía más las alarmas, porque van a ser 5 borradores que probablemente a la sociedad civil nos toque estar cazando, consiguiendo, analizando, protestando, porque en este país, si es que el ciudadano no sale a los medios de comunicación a protestar, no tenemos ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de incidencia. Entonces, hay que estar preocupados porque es un órgano que está deslegitimado, porque este primer borrador ya ha despertado algunas alarmas importantes y porque el Consejo de Participación Ciudadana no ha demostrado ser un órgano del cual podemos confiar para este tipo de procedimientos. Y lo que pasó hace poquitos días, también con la selección del titular del presidente de la Judicatura, pues nos da suficientes excusas, diría yo, para sospechar y para estar preocupados de cualquier designación que salga de ahí. Ahora, cosas, digamos, preocupantes, alarmantes, que podrían ser incluso escandalosas, como por ejemplo, quitar la evaluación oral. ¿Por qué? A ver, sobre la evaluación oral, mi querido Milton, yo creo que tenemos que profundizar un poco. Sí. La idea de un concurso de méritos de oposición es que a las personas se les evalúe por su experiencia, que está reflejado en los méritos, y por su nivel de conocimiento, destrezas e idoneidad, que es la parte de oposición. Ya, entonces, las pruebas orales, como se han ido desarrollando en varios de los últimos concursos, sí preocupan en el sentido de que la prueba oral, como fue diseñada y como fue impulsada y como fue llevada, permitía mucha discrecionalidad. Hay muchos de estos concursos donde la prueba oral no tenía una rúbrica, donde a los concursantes se les hacía aleatoriamente preguntas a discreción de la comisión de calificación, y eso generaba estas distorsiones graves entre la nota que se sacaba en el examen escrito y la nota que se sacaba en el examen oral. Y muchas veces sí, el examen oral era utilizado para de alguna manera regalarle puntos al candidato que tenía padrino político, pero que por falta de destrezas no había logrado una nota suficientemente buena en el examen escrito. Esto hay que decirlo, el tema de que la prueba oral no es la panacea. Ahora, una prueba oral bien llevada, ¿qué te permitiría a ti poder visibilizar? La posibilidad de resolución de problemas concretos en un tiempo real, conocer el carácter, la idoneidad del postulante y hacer una suerte de complemento entre la primera nota y la segunda nota. Y esto sí ayudaba a la prueba oral, porque se podía ver claramente que un candidato que tuvo una mala nota luego tenía otra buena nota, y era un mecanismo interesante para ver incluso si es que ven irregularidades en la calificación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El Consejo de la Judicatura y sus pendientes. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 181, determina las funciones específicas del Consejo de la Judicatura, organismo técnico de administración y control disciplinario de la función judicial, estableciendo como sus deberes fundamentales los siguientes. 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. 2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial, con excepción de los órganos autónomos. 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanciones. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. 4. Administrar la carrera y profesionalización judicial, organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial. La crisis multidimensional que afecta a todos los ecuatorianos en los ámbitos de seguridad, laborales, sociales, económicos y políticos tiene estrecha relación con el fracaso de la clase política y de sus organizaciones electorales, que no han sido capaces de unificar 3, 4 o 5 objetivos nacionales que puedan unirnos a todos. Esa incapacidad ha permitido que las estructuras criminales
tomen espacio en esferas institucionales corrompiendo sus decisiones. Así lo develaron los casos Purga y Metástasis, en los que se advierten con claridad extrema redes de corrupción que llegan a los despachos más elevados del manejo de decisiones judiciales, así como a fiscales, jueces, policías, carceleros. Todo un entramado de corrupción que manejó a operadores de la justicia. La más grave de las inseguridades es sin duda la inseguridad jurídica, que deja en la indefensión a una persona que no está ni mucho menos amparada por la Constitución y el marco normativo legal, y que tiene que sufrir todos los días las consecuencias de decisiones judiciales que se adoptan de conformidad con los costos de un repugnante mercado corrupto. La degradación y manipulación de los aparatos de justicia es total. Las mafias y la política, unidas o por separado, tienen roles protagónicos a la hora de decidir a quién liquidar, a quién mantener bajo amenaza, usando la formalidad procesal, o a quién proteger, a quién amparar, a quién cuidar, a quién proveer impunidad. De estos horrores sabe muy bien la valiente dama ecuatoriana, la viuda del general Jorge Gabela, quien sigue luchando diariamente en búsqueda de justicia junto con miles y miles de víctimas de un sistema decadente, podrido y amañado. En ese sistema existen operadores de justicia serios y honestos, hay que decirlo, que constituyen lamentablemente solo la excepción. En medio de semejante panorama, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mamotreto que nunca debió existir, designó como presidenta del Consejo de la Judicatura a la doctora Dunia Martínez, persona a la que se atacó por una supuesta vinculación con la doctora Romo. A día seguido, y luego de inaceptables amenazas directas efectuadas desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el CPCCS procedió a reconsiderar tal nombramiento, dejándolo sin efecto, designando al doctor Mario Godoy como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Recordemos que la terna fue confeccionada bajo la responsabilidad exclusiva del presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing. Desde distintos sectores ciudadanos, profesionales y académicos, se pudo apreciar la atarantada maniobra del Consejo de Participación Ciudadana como el resultado de un evidente acuerdo político para el manejo de la reestructuración de la Corte Nacional de Justicia y particularmente de las salas penales por parte de la Revolución Ciudadana y el propio Gobierno Nacional. El martes 16 de julio, la Asamblea Nacional procedió a posesionar al abogado Mario Godoy como vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura, quien, en su primer mensaje, ofreció al Ecuador tolerancia cero contra la corrupción, pidiendo unidad al país para enfrentar al crimen organizado. Abro comillas: mi misión principal será sentar las bases para lograr un sistema judicial más justo, transparente y eficiente. Se crearán canales seguros para que los ciudadanos y funcionarios puedan denunciar prácticas corruptas sin temor a represalias. Recuperar la confianza ciudadana respecto de la correcta administración de justicia será mi trabajo constante. Cierro comillas. El abogado Godoy presidirá 6 meses del Consejo de la Judicatura, esto es, hasta enero del 2025, debiendo manejar junto a los demás consejeros 3 procesos. El primero,
para la designación de 10 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, en cuyo concurso de selección quedan 107 postulantes que pasaron a la fase de un examen de confianza. El segundo desafío es la conformación de un banco de datos elegibles para la carrera judicial. Y un tercero, la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional que fuera un mandato popular del referendo y consulta popular del 2024. Global Hoy con Alan Carney. Baño de sangre. A 9 días de las elecciones venezolanas, el dictador Maduro no encontró mejor oferta de campaña que anticipar al país que si él no gana las elecciones, se producirá una guerra civil y un baño de sangre en Venezuela. Ojalá esta declaración sirva para quitar la telaraña de los ojos a quienes siguen concediendo al tirano y a su brutal régimen el beneficio de creer en algún tipo de decencia u honestidad en su proceder. Una y otra vez, tanto desde la propia boca de Maduro como del coro de los adláteres que lo rodean, diosdados, padrinos y similar fauna de predadores, se ha repetido hasta el cansancio que ellos se quedarán en el poder de buenas o de malas y jamás lo entregarán a la oposición. Los trampolines retóricos que realizan sus incómodos aliados y coidearios regionales para justificar y darle alguna credibilidad al dictador, únicamente causan desprecio por la claudicación de los supuestos valores democráticos que dizque los anima. El fraude electoral en marcha lo está desde hace meses, años inclusive, pues no solo es fraude lo que se anuncia desde ya por el propio régimen para la noche de las elecciones, el anuncio de una victoria de un Maduro cuya aceptación en las encuestas más optimistas lo ubica con el 20% de las preferencias a entre 20 y 30 puntos de distancia del principal candidato opositor, el ex embajador González, apoyado por María Corina Machado, convertida en un huracán electoral que arrastra a la oposición de una manera incontenible. Sin considerar siquiera un atismo de verosimilitud, un organismo electoral obsecuente y obediente al dictador que lo reestructuró hace más de un año para poder manipularlo a su placer y la información y los resultados que le convengan. Maduro, que muchas luces no tendrá, como ha dejado ver frecuentemente en sus gafes ridículas, es no obstante un aplicado seguidor de aquella sentencia acuñada por Stalin. No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Así pues, hace más de un año, ya se puso la mesa para el fraude, lamentando eso sí, que la especialista en esta escabrosa materia, la muy experimentada Tibisay Lucena, a cuyo cargo estuvieran los escandalosos fraudes que llevaron a Maduro a la presidencia una y otra vez, tuvo la malhadada idea de morirse justo en el peor momento para la dictadura. El dictador debió buscar entre sus esbirros uno en el que pudiera confiar para cumplir su papel de árbitro del fraude, y lo encontró en un amoroso Elvis a quien anteriormente le había encargado la inhabilitación de todos los candidatos opositores que, según encuestas del propio régimen, lo pasarían por encima a Maduro con ventajas de 3-1. El caso de María Corina Machado era el peor posible para el dictador, pues las encuestas serias le atribuían hasta el 70% de intención de voto frente al 15% de Maduro. Machado se volvió la peor pesadilla para el régimen
a lograr unificar a la oposición real, obteniendo en las elecciones primarias de la plataforma opositora más del 90% del apoyo. Aterrado ante la fuerza de Machado, el dictador dio la orden de impedir su participación, orden que fue impuesta por medio de una inhabilitación dictada por Elvis Amoroso, inventándose una soquetada sin sustento alguno. La plataforma opositora, ante la arbitrariedad del régimen, planteó otro nombre, una académica de 80 años, Corina Lloris, que también fue vetada e impedida de inscribir su candidatura. No se sabe si a causa de llamarse Corina o porque también era vista como un rival imbatible. Ante el ridículo internacional del régimen por su grosera manipulación de tribunales y leyes para eliminar a cualquier candidato que fuera propuesto por la oposición, finalmente debió aceptar la candidatura de González, un diplomático retirado, estimando que sería un rival ganable al ser totalmente desconocido en el país. No contaron con el fenómeno de la popularidad de Machado y el compromiso que fue capaz de generar entre la población, que a pesar de todas las intimidaciones de la dictadura, se movilizó como pudo para verla y escucharla. Inusitadamente, Machado fue capaz de transferir esa popularidad y apoyo a su figura a la de González, manteniendo la unidad contra todo pronóstico, al punto que, a algo más de una semana de las elecciones, la enorme ventaja se mantiene. El fraude continuó desarrollándose desde el inicio de la campaña, tras la inhabilitación de las principales figuras de la oposición o del forzado exilio de casi todos, junto con los 8 millones de ciudadanos venezolanos que han debido exilarse por razones económicas y sociales en los países vecinos y que no podrán votar en las próximas elecciones. A los actos de provocación de los paramilitares chavistas en las masivas concentraciones opositoras, se les unieron pronto las persecuciones contra el que diera alojamiento a María Corina o a González, clausurándose hoteles y hasta restaurantes por el delito de proveerles de un almuerzo o unas habitaciones. Como nada consiguieron con esto, como no sea aumentar la fuerza del apoyo popular, el siguiente paso sería el encarcelamiento de los principales cuadros operativos de la campaña, acusados de los disparates que se le ocurren al fiscal Saab. 6 de los más importantes dirigentes de la oposición están refugiados desde hace meses en la embajada argentina y algunos más continúan presos. En esta semana, el jefe de la seguridad de la campaña de González fue encarcelado sin motivo alguno, justo en el momento en que se vandalizaban los vehículos que se utilizan en la campaña, pintándoles consignas contrarias o cubriendo vidrios y parabrisas con pintura. Pero esto era apenas lo superficial, pues lo criminal fue, como se evidenció en el video que la misma María Corina subió a redes, el corte de los ductos de líquido de frenos, un evidente intento de asesinato. La desesperación del chavismo, que más allá de Maduro, que aún puede seguir creyendo en alguna ilusoria popularidad personal que pudiera revertir unos números abrumadores en su contra, es la de saber que están caminando sobre el filo de la navaja, lo que los vuelve mucho más peligrosos e impredecibles. Saben que están en la mira de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por su sistemática práctica de la tortura y del asesinato, y que de esos delitos no hay prescripciones ni escapes, como no sea huir a refugiarse en paraísos del autoritarismo como Corea del Norte, Cuba o Irán. Saben que se juegan, además, el perder la fuente de unas riquezas que no imaginaron jamás alcanzar,
junto a ese duende maligno que es el poder omnímodo. Hay que estar muy claros. La advertencia de Maduro del baño de sangre es la expresa declaración de que se declarará vencedor más allá de la realidad y de que cualquier protesta ciudadana será reprimida a bala. No se puede olvidar que en Venezuela tan solo la policía, el ejército y los paramilitares del régimen están armados. Cualquier baño de sangre será de directa responsabilidad de la dictadura, otra más de las acciones por las que la Corte Penal Internacional deberá juzgar a los criminales en su momento. Luego del fraude y de la represión, seguiremos escuchando a quienes hace rato dejaron de tener sangre en la cara, dando explicaciones y justificaciones a los asesinos, hablando de bloqueos, elogiando soberanías, sin sangre en la cara, pero sí con mucha en sus manos. Muchas gracias. Editorial. La Asamblea y sus animales, artículo de Ramiro Ruiz. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional se reunió el lunes 15 de julio del 2024. Los legisladores conocieron el informe para el primer debate del proyecto unificado de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Animales. La propuesta clasifica a los animales, aquellos destinados a trabajo u oficio, experimentación e investigación, consumo y la industria, fauna silvestre, fauna marina silvestre y sin artrópodos. Trato de entender el concepto de esta ley. La experimentación lo hacen los científicos, los fiscales, economistas, sociólogos, periodistas, ejército, policía y en fin otros más. La ciencia y la tecnología no alcanza todavía a producir animales que experimenten ni investiguen. Excepto en la Asamblea, que encontraron animales que tienen oficios, investigan y experimentan. La vaca produce leche y carne, a lo mejor este es el oficio. El burro carga y rebuzna. Sin embargo, este animal pacífico ha sido motivo de un libro hermoso, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y le colocaron en el pesebre después de cargar a la Virgen María. Los animales hacen oficios porque el ser humano los domesticó hace miles de años, pero no son artesanos y tampoco entienden de oficio porque no tienen conciencia. Los artesanos, artistas, pintores, escultores, músicos, escritores, trabajan en oficios porque tienen conocimiento y creatividad. Los asambleístas han tenido la inteligencia de designar oficios a los animales mediante una ley. La propuesta de ley de los animales incluye 5 iniciativas, como el Plan de Ley Orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, presentada por la Defensoría del Pueblo. ¿Qué significa defensa de los animales no humanos? ¿Acaso alguien conoce animales humanos? Tal vez los perros que ladran cuidan la casa y a los amos y los tratan mejor que a los humanos. Ahora tienen dentista, modista, hasta psicólogo para atender a los perros deprimidos y tristes. Sin embargo, el proyecto de ley para la protección y defensa de los derechos de los animales ya tiene informe que será conocido en primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta, que se aprobó con 7 de 9 asambleístas presentes en la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, busca la promoción de los derechos de los animales silvestres, marinos, compañía, de trabajo y consumo, precautelando su bienestar como seres sintientes, además prevenir y sancionar el tráfico, maltrato e implementar programas de educación, capacitación, formación y difusión en derechos de la naturaleza y de los animales. Esta ley olvidó otras leyes en favor de la raza humana. El trabajo de los asambleístas no prioriza las necesidades urgentes, tampoco resuelve los problemas difíciles que vivimos. Siguen intactos los problemas de violencia, corrupción, tráfico de estupefacientes, educación, servicio de salud. Olvidaron a los pobres que no están en peligro de extinción, tampoco tienen ley que les proteja.
A lo mejor la Asamblea Nacional no conoce la pobreza, peor a los pobres. ¿Por qué entraría la Asamblea a la antología del irracional? No trabajan con inteligencia. Los asambleístas son divorciados de la realidad del país. No aman la patria, viven en una burbuja lejana al bien común. El resultado está a la vista, aunque el presidente de la Asamblea diga lo contrario. La valoración de la Asamblea Nacional entre la opinión pública registra cifras bajas. En marzo del 2023, la medición de parámetros de confianza y credibilidad que hizo la empresa Click Report ubicó la aceptación en la gestión de esta función del Estado en el 9.07%. Un poco más de un año después, según un estudio de investigación verificado entre el 9 y 12 de mayo del 2024 por la firma Comunicaliza, el 4.6% valora a la Asamblea en el rango de muy bien y el 29.8% califica como bien, el 27.6% mal y el 17.0% muy mal. Sin embargo, en las últimas semanas, asambleístas y exfuncionarios legislativos tienen procesos penales. El ex legislador Ronnie Aliaga fue involucrado en el caso Metástasis. Asimismo, el ex legislador Pablo Muentes, así como la ex relacionalista pública Mayra Salazar, siguen implicados en el caso Purga y se encuentran con prisión preventiva. Tampoco son una especie en peligro de extinción. Artículo de Ramiro Ruiz. La justicia condenada. Hernán Pérez Luz, El Universo. Los eventos ocurridos durante las últimas 2 semanas con respecto al sistema judicial han sido devastadores para los ecuatorianos. Todo parece indicar que no existe en buena parte de nuestra dirigencia política gobernante ningún interés, pero ninguno, en darnos a los ciudadanos un sistema judicial independiente, profesional y transparente. El clímax de esta conjura fue la manera como fue elegido el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible que la designación del máximo titular de un órgano que juega un papel crucial en la administración de la justicia sea reconsiderada de un día para otro como si se tratase de un funcionario cualquiera, que así como hoy puede ser Pedro, mañana puede ser Juana? ¿Cómo pudo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea amenazar a los consejeros con enjuiciarlos si no reveían su decisión? ¿Cómo pueden los propios consejeros admitir que actuaron bajo amenaza? ¿Qué esperan para renunciar? ¿Cómo pudo votar por la reconsideración de la resolución alguien que no estuvo presente cuando se la aprobó, violando de forma grosera el procedimiento? ¿Cómo pudo ocurrir a la sesión o concurrir a la sesión para votar una persona que estaba con licencia de paternidad para luego de ello volver a su casa para seguir gozando de esa licencia? ¿Nos merecemos los ecuatorianos semejante tramoya? ¿Qué confianza, que es la columna vertebral de una democracia constitucional, va a inspirarnos este funcionario si al parecer no le ha importado que se atropelle la ley con tal de llegar al cargo? A propósito, nada de esto habría ocurrido de haberse aprobado la consulta de Lasso que propuso quitarle al Consejo de Participación la facultad de elegir altas autoridades estatales, derrotando así a las mafias que financian el voto negativo. Pero, si bien esta designación, y ojalá sea anulada en los próximos días, constituye una nueva bofetada que los dueños del país, los antiguos y los nuevos, le han propinado a los millones de ecuatorianos que sufren a diario una justicia que, salvo escasas excepciones, es politizada, corrupta, lenta e ignorante, no es menos cierto que esta situación no es un hecho aislado. Atrás de este repulsivo episodio se venían sumando otros no menos vejatorios a la ética pública. Allí está, por ejemplo, el intento de tumbar las investigaciones de la Fiscalía sobre la existencia de una red de corrupción bajo el liderazgo de políticos y narcotraficantes, con la importación desde Venezuela de un audio adefesioso. O la pretendida exoneración de responsabilidad política a 2 exmiembros del Consejo de la Judicatura que guardan prisión por corrupción a pesar de que uno de ellos ya ha admitido culpa. O, lo que es más grave, el anuncio por parte de las marionetas del gran prófugo de perturbarle el estado de embarazo a la doctora Salazar, demostrando no solo el nivel de bajeza de este individuo, sino también el temor que él y su corte le tienen a la integridad de dicha magistrada.
Parecería que en buena medida las viejas prácticas de usar la justicia para delinquir, perseguir y encubrir no se han ido del todo. Han cambiado los rostros, es verdad, pero nada más. Con el agravante de que ahora se han sumado a ellos el narcotráfico y el crimen organizado, los dos grandes ganadores de esta orgía. ¿Hasta cuándo soportaremos todo esto? Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. Caos informático mundial por la caída de los servicios de Microsoft. Los aviones se han quedado en tierra, los bancos han sufrido interrupciones y las cadenas de televisión han dejado de emitir debido a un grave fallo tecnológico mundial. La empresa estadounidense de ciberseguridad CrowdStrike admitió que la culpa la tenía un defecto en una actualización de un producto de Microsoft. George Kurtz, consejero delegado de CrowdStrike, declaró que el problema identificado se estaba solucionando y que no se trataba de un ciberataque. El aeropuerto Brandenburg de Berlín y el londinense de Gatwick son algunos de los aeropuertos europeos afectados con retrasos en las aerolíneas. Hospitales de Gran Bretaña y Alemania informaron de fallos en el sistema e incluso de cancelaciones de intervenciones quirúrgicas programadas de baja urgencia. En Australia y Sudáfrica los clientes no pueden utilizar sus tarjetas bancarias, mientras que las principales cadenas de televisión han quedado temporalmente fuera de servicio. Oposición denuncia que se agudiza la represión en Venezuela. Este jueves, la dirigente opositora María Corina Machado denunció haber sufrido en la ciudad de Barquisimeto intento de asesinato contra ella, después de comprobar que los frenos del vehículo en el que se trasladaba habían sido desactivados. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, ahí se ve, lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio. Entre tanto, familiares de detenidos por motivaciones políticas exigieron su liberación. Hoy, Día Internacional de Mandela, lo recordamos en una lucha pacífica por el rescate de la dignidad y la democracia en Venezuela. Es oportuno recordar que en Venezuela hay más de 300 presos políticos siendo sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aquí se ha violado el debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a que su abogado privado, seguramente, algo tan sencillo como eso. Hay un código civil, hay una constitución, un código penal, eso se tiene que respetar en este país porque por algo los tenemos. Aunque no se ha pronunciado sobre el atentado, el fiscal general denunció recientemente la existencia de un supuesto intento de magnicidio dirigido hacia el presidente Nicolás Maduro. Buscar boicotear en fecha próxima o durante el proceso electoral de este 28 de julio en curso, nada más y nada menos que las elecciones presidenciales. La ONG Laboratorio de Paz alertó que en los últimos 10 días el número de detenciones arbitrarias asciende a 77. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Protestas estudiantiles paralizan la capital de Bangladesh. Las oficinas y comercios de Dhaka siguen cerrados por las protestas estudiantiles contra el sistema de asignación de puestos de trabajo del gobierno. Se manifiestan contra el sistema de cuotas por el que un tercio de los puestos de funcionario público se reservan a los familiares de veteranos de guerra. Según los estudiantes es injusto y quieren que se sustituya por un sistema basado en los méritos. El martes fallecieron 6 personas debido a la violencia de las protestas. Los rebeldes hutíes lanzan un mortal ataque con drones indetectables contra Tel Aviv. Los hutíes de Yemen han reivindicado la autoría de un ataque mortal con drones contra un complejo de apartamentos en Israel. Un portavoz de las Fuerzas Armadas hutíes afirmó en redes sociales que el grupo estaba detrás del ataque lanzado en apoyo de Hamás en Gaza.
Una persona murió y una docena resultaron heridas, según explica la policía de Tel Aviv. De momento no está claro cómo el ataque evadió las fuertes defensas aéreas de Israel. Durante los últimos 9 meses los combatientes hutíes han disparado drones y misiles hacia Israel. Hasta hace poco todos eran interceptados. Un portavoz militar de los hutíes dijo que este nuevo tipo de avión no tripulado fue construido para volar sin ser detectado a través de la cúpula de hierro. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos,
desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.